posible para nosotros como especie supuestamente inteligente, que podemos vivir de una buena forma en la Tierra y al mismo tiempo, en vez de degenerar recursos naturales como lo estamos haciendo todo el tiempo, más bien lo opuesto, podemos utilizar nuestra comprensión de ecosistemas y de la ecología para regenerar espacios naturales, aunque actualmente está sucediendo todo lo contrario. Primera pregunta, ¿se me escucha? Muy bien. Demasiado bien, y aquí les podrá responder las preguntas a las personas que las pongan en el meeting. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Estoy ya en línea o no? Claro que sí. Nada más nos dices cómo quieres que se recorran las diapositivas. Sí, me gustaría que se vea la pantalla porque no veo nada ahorita en el Skype, o abro aquí el browser y el Planeta 2013. En Planeta 2013 está viéndose también, estimado, y aquí nos puedes decir, le movemos. Bueno, entonces voy a regresar a esto. Mil disculpas, pero mi computadora oficial se fue hace unos días, entonces estoy ahora con una auxiliar. Bueno, entonces, ahí está la presentación. La presentación que hoy preparé para esta ocasión tiene que ver, tiene el título Energía, Agricultura y Sociedad, pero está también dirigido a explicar un poco a permacultores, la palabra permacultura, a personas quienes no están tan familiarizados con este tema. Entonces, no estoy viendo ahora lo que ustedes están viendo porque he tenido algunos problemas. Estoy ahora desde Rongarícuaro, Michoacán, en plena zona difícil hoy en día, con una pequeña conexión. Y bueno, y estamos nosotros de alguna forma... Hola, estoy intentando, ahí escucho una música. No sé qué está pasando, si no... ¿Me están escuchando ahí? ¿Estoy en línea? Sí, estás en línea y todo, te estamos escuchando bien cuando nos quieras. Lo que no estoy viendo es mi presentación. Eso es lo único que me falta para tener orientación. Si no, empiezo a correrla desde acá y vamos a empezar a partir de entonces. Bueno, entonces voy a apagar esto y regreso entonces a la presentación y lo voy a correr desde mi computadora. Estoy en la primera transparencia, ¿sí? El tema se llama Energía, Agricultura y Sociedad hacia la regeneración de la tierra y de las comunidades. Y la pregunta central para mí es cómo nosotros podemos responder creativamente y proactivamente ante los dos desafíos que personalmente considero los más importantes para la sociedad humana durante el próximo siglo, durante el siglo XXI, que son los dos desafíos sistémicos que tienen que ver con A, el cambio climático, que es una crisis de la cual se habla mucho al nivel oficial, y B, algo que no está tan comprendido, que es lo que llamo crisis de recursos. Eso es algo que espero explicar durante esta presentación también. Considero personalmente que permacultura es una forma creativa para responder a estos dos desafíos para la humanidad de una forma creativa y propositiva. Y con esto vamos a la segunda transparencia, donde voy a explicar simplemente qué es permacultura, qué es esta palabra tan rara que se está empezando a escuchar cada vez más en el ámbito de la ecología, en el ámbito de la transformación, cuando se habla de cómo podemos nosotros actuar creativamente ante esta situación mundial y también local con la cual nos estamos confrontando. Bueno, es que hay mucha gente que habla de permacultura, y permacultura, yo me he dado cuenta en más de 20 años trabajando con permacultura, que significa diferentes cosas para diferentes personas. Primero, yo aquí recopilo para mí 4 definiciones que a mi modo de ver son importantes, ¿sí?
Pero eso no significa que no haya otras definiciones que para otras personas tendrán más importancia. Esto es precisamente lo interesante también de permacultura y también es lo que hace difícil de explicar permacultura en unos 2 o 3 palabras a las personas. ¿Sí? Permacultura para mí es un sistema de diseño para que podamos comenzar a interactuar creativamente con la tierra y comenzamos a desarrollar una cultura regenerativa. Se habrán dado cuenta que ahí hice todo un esfuerzo para no usar la palabra sustentabilidad, porque la palabra sustentabilidad, a mi modo de ver, ya no llega a donde realmente tenemos que llegar. Sustentable es como algo habla de sostener, cómo nos sostenemos, cómo por ahí vamos más o menos, ¿sí? Pero yo creo que no se habla tanto, el problema no es tanto la sustentabilidad, es bastante claro que nuestro actual estilo de vida, basado en el crecimiento continuo, no puede seguir para siempre, ¿sí? Entonces, para mí es importante que vayamos un paso más allá de la sustentabilidad hacia la regeneración de capital natural para generaciones futuras. ¿Sí? Permacultura se basa en principios éticos y ecológicos, los cuales a mi modo de ver son universales, pero dependiendo del lugar donde estamos, dependiendo de la cultura, dependiendo del clima, dependiendo de la gente quienes ponen en práctica estos principios éticos y ecológicos, puede tomar muy diferentes formas. Yo creo que no existen 2 formas iguales de hacer permacultura. Permacultura se ajusta muy bien a muy diferentes contextos y esto es precisamente la parte interesante y creativa de todo este asunto. También permacultura es una red y un movimiento internacional de gente que practican, diseñadores y organizaciones. Este movimiento ahora está presente en más de 120 países en el mundo, según una investigación que hice algunos días en una página internacional de permacultura. Es decir, que hay personas en todo el mundo, miles, cientos de miles, quizás millones de personas que han trabajado, que se han dejado inspirar por estos principios, y lo más curioso es que esto sucedió sin algún programa de la ONU o sin alguna corporación o sin algún gobierno que pusieron un montón de dinero para que esto suceda. Esto es realmente un movimiento de abajo para arriba, de gente quienes escucharon, que investigaron, que tomaron cursos, talleres, y esto ha sucedido, este movimiento internacional de miles y millones de personas ha sucedido de esta forma, y a esto hay que añadir a personas, principalmente campesinos, agricultores, quienes no han sido tan contaminados por esta cultura de consumo de la actualidad, quienes están en sus propios lugares practicando principios de permacultura, aunque quizás nunca han tomado un curso o nunca han escuchado algo sobre permacultura, simplemente por pura intuición están aplicando estos principios. Por último, para mí importante, permacultura es una respuesta positiva a la crisis ambiental y social del momento presente. Estamos más preocupados o nos ocupamos más en querer construir el mundo que sí queremos en vez de pelear en contra del mundo que no queremos. Y en esto se difiere permacultura un poco, o quizás va un paso más allá de muchos movimientos ecologistas del momento presente, quienes estamos todo el tiempo intentando de contener y pelear en contra de toda la destrucción ambiental que estamos también presenciando. Bueno, voy a la tercera diapositiva. ¿Se me siguen esto? Pregunta nomás. ¿Todo está bien? ¿Estamos conectados? Como no escucho. Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, la pregunta obviamente es, ¿tenemos una crisis ambiental y social? No voy a adentrarme mucho en este tema porque pues basta de abrir un periódico o leer o escuchar las noticias corrientes en todo el mundo y ahí se habla mucho de todas estas crisis, pero todas estas múltiples crisis a mi modo de ver son parte de una misma crisis que es una crisis de civilización. Obviamente la finalidad de la crisis es el cambio, ¿sí?
Simplemente quiero recopilar brevemente algunos de estos desafíos que son bastante severos para nuestra sociedad industrial del momento presente. A nivel ambiental, obviamente tenemos la realidad del cambio climático, menos entendido la degradación de tierras fértiles y la desertificación, que es algo que está llegando a dimensiones dramáticas en todo el mundo. Tenemos también muy poco entendido el fenómeno de la degradación de infraestructura, es decir, carreteras, líneas de agua, líneas de luz, todo lo que necesitamos para mantener el estilo de vida actual, lo que fue bastante barato en tiempos de construir cuando energía y recursos eran abundantes y sin mucho costo, pero cada vez nos cuesta más en mantener esta infraestructura en tiempos cuando energía y recursos son más caros. Y por último, el tema del agotamiento de los recursos, relativamente poco entendido, pero aquí en México y en muchos otros países es probablemente algo que está muy detrás de toda esta crisis económica y social que estamos observando. A nivel social, pues la creciente desintegración de familias y comunidades. Tenemos el fenómeno de los comportamientos adictivos, y con esto no hablo solo de las sustancias calificadas como drogas, sino pues la adicción al azúcar, la adicción a la carne, la adicción a la tele, la adicción al internet, digamos, hay un montón de adicciones que son fomentadas desde el mismo sistema y que no se han reconocido como tales. A nivel financiero, obviamente, estamos todos endeudados, tanto al nivel familiar como también naciones enteras. Para empezar, la nación supuestamente más desarrollada y más rica, pues es Estados Unidos y también Europa, están en una crisis de deudas que de hecho no saben exactamente cómo salir de ahí, salvo imprimiendo papel con un número encima que se llama dinero. Quién sabe cuánto tiempo esto puede seguir, pero pues está cada vez más obvio que nos estamos topando con límites fuertes que probablemente amenazan con tumbar todo el sistema económico vigente, ¿sí? Esto obviamente deriva en escándalos de corporaciones e instituciones no solo financieras y economías que yo francamente solo puedo calificar como criminales. Tenemos aquí en Michoacán y en México, pero también en muchos otros países del mundo, la crisis de seguridad y de orden público, procesos democráticos que se basan en esta dinámica ilusión y decepción, es decir, que se hace una campaña, se propone una nueva cara, un nuevo presidente, un nuevo partido, hay un cambio de poder, pero al final todo sigue más o menos igual, y esto por lo menos en mi país, en Alemania, en Europa, estoy observando esto cada vez más, que surgen posiciones extremistas, fundamentalistas e incluso neofascistas. Esto obviamente no es una realidad que nos gusta mucho, ¿sí? Pero es parte de la realidad a la cual queremos responder creativamente y positivamente, ¿sí? Bueno, en esto vamos a la siguiente diapositiva, que habla de las 3 revoluciones tecnológicas y energéticas del Homo sapiens. Ahora, después de esta mirada como que muy centrada en los problemas del presente, hacemos lo opuesto, hacemos un zoom y vamos a preguntarnos qué ha pasado con nuestra historia de este bicho, de este animal que se llama a sí mismo Homo sapiens, ¿sí? Nuestra historia en el planeta Tierra es bastante reciente. Gaia, el planeta Tierra, tiene una edad de 4.500 millones de años dando la vuelta alrededor del Sol. Los últimos 500 millones de años hemos tenido formas de vida compleja. Hemos tenido también 5 mega extinciones en este paso. La última sucedió hace 65 millones de años, cuando un gigantesco meteorito chocó con la Tierra, causando gigantescos cambios. Entre ellos desaparecieron los dinosaurios y otras cosas. Homo sapiens como especie, según los datos recientes, tiene apenas una edad de 2 millones de años en África,
Y lo primero que nos comenzó a distinguir de otros animales que están caminando sobre el planeta Tierra fue precisamente el uso del fuego, el dominio del fuego, que nos hizo evolucionar de algunos monos que vivíamos en África en los árboles y nos comíamos puras frutas, y evolucionarnos a recolectores y cazadores, ¿sí? Quienes vivíamos en tribus, y de hecho 99% de nuestra estancia en el planeta Tierra vivíamos nosotros como recolectores y cazadores, y esto fue la primera revolución energética, fue el dominio del fuego. Hace 10.000 años, terminando la última era de hielo, ¿sí? Cuando se retiraron los glaciares, Homo sapiens, nuestra especie ya estaba establecido prácticamente en todos los continentes del planeta. Sucedieron varios cambios que nos hicieron evolucionar hacia agricultores. Como agricultores comenzamos a explotar la riqueza mineral y biológica de los suelos que estaban casi vírgenes gracias al retiro de los glaciares. Y esto fue pues todo un cambio en la civilización humana, de recolectores y cazadores, quienes estábamos básicamente como nómadas en nuestras respectivas bioregiones. Ahora podíamos asentarnos y construir ciudades y civilizaciones. Pero también surgió un patrón bastante reconocible en esta época, que es que frecuentemente como humanos nos gusta sobreexplotar los recursos naturales de una determinada bioregión, y esto lleva automáticamente también a un colapso, a una desaparición, a un descenso de una determinada cultura. Bueno, durante 10.000 años, los últimos 10.000 años, éramos agricultores. Pero hace 300 años surgió otra revolución que yo no sé cómo llamarlo. Yo así titulé el bicho que somos actualmente, Homo industrialis, pero pues a lo mejor le encontramos un mejor nombre. Pero fue efectivamente la explotación de depósitos de energía solar almacenadas dentro de la misma Tierra durante millones de años, en formas de combustibles muy concentrados como el petróleo. El carbón fue el primero, luego vino el petróleo a partir de los años 20, 30 del siglo pasado, y últimamente también los depósitos de gas han sido capturados para permitir un impresionante crecimiento de la sofisticación de nuestras sociedades y llevarnos al momento presente, donde tenemos pues computadoras, donde tenemos 7.000 millones de personas en todo el mundo. El único problema de todo esto es obviamente que petróleo, carbón y gas no son recursos que se pueden renovar a una escala humana. Tendríamos que volver a esperar unos 60 a 80 millones de años hasta que, gracias a la fotosíntesis que explicó el expositor anterior, esta energía se vuelva a capturar en biomasa y luego complejos procesos geológicos que hacen que esta energía solar luego queda concentrada en combustibles tan fuertes como son petróleo, carbón y gas. No sé si muchas personas se hayan cuestionado realmente quiénes son las energías que realmente nos están apoyando en este momento y que hacen incluso posible que yo pueda hacer esta conferencia desde Michoacán, y esto se ha transmitido en muchas diferentes partes del planeta. Un galón de gasolina que podemos comprarnos aquí en México por unos pues $5 quizás, o un poco menos, con estos $5 nos hemos comprado efectivamente la fuerza laboral de una persona trabajando sol a sol durante 6 semanas aproximadamente. Si no me lo creen, los invito que por favor empujen su coche la distancia que recorre con 4 litros de gasolina, y probablemente, si es que lo logramos, tardaremos varias semanas para poder lograr esto. ¿Sí? Es decir, que esas son las 3 revoluciones energéticas que nos llevan al momento presente. ¿Sí? 300 años de sociedad industrial de crecimiento, ahora 150 años,
precedidos por 10.000 años de sociedades de agricultores y precedidos por 1.8 a 2 millones de años cuando nuestros ancestros biológicamente bastante similares a nosotros caminaban sobre el planeta como recolectores y cazadores. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos ahorita a hacer como una imagen amplia. Cuando hablo de los pasados y futuros energéticos de la humanidad, y ahora en esta gráfica, quito tajantemente la primera revolución energética porque la flecha no entrará ni siquiera a mi terreno aquí. Si no empiezo a ver esta gráfica desde la última revolución, desde la segunda revolución energética, que fue la agricultura hace aproximadamente 10.000 años, ¿sí? Durante miles de años la cultura era bastante estable y pongo en relación este tiempo histórico también con el consumo de energía y recursos, la forma como crecimos como población y también la sofisticación de nuestras sociedades y luego esto lo pongo, y también obviamente con la contaminación. Y bueno, y llegamos a esta curva de crecimiento exponencial que ya estamos tan identificados con este crecimiento que nuestra misma cultura cree que esto va a seguir para siempre. Hemos llegado ahora a este punto del presente que es un clímax que también uno puede calificarlo como caos cultural postmoderno. Y si yo a partir del presente intento ahora ver cuáles son las historias que nos contamos como humanos, como civilización, y respecto al futuro que nos toca, y ahí no hablo solo del futuro de los próximos 5 o 10 o 20 años, sino hablo acerca de un futuro que aproximadamente, que considera también los siguientes 7 generaciones por lo menos, algo que cualquier cultura indígena preindustrial lo tenía perfectamente integrada, pero son más o menos 500 años en el futuro, pero es casi imposible para el hombre moderno de concebir o pensar a esta escala, ¿sí? Y hay como 4 historias que nos contamos. Cualquiera de las historias podemos como casi dividirla en una de esas 4 historias que aquí pongo sobre la mesa. Por un lado, el escenario rojo, la explosión tecnológica. ¿Sí? Esto va a seguir, obviamente. Nuestro genio es tan bueno que a través de las computadoras, a través de inteligencia artificial, a través de nuevas tecnologías, lograremos seguir con este crecimiento. Probablemente nos vamos al espacio y vamos a conquistar otros planetas, pues esto es algo que no puedo concebir que la cosa también podría a la otra dirección. Este es el primer escenario de la explosión tecnológica. El segundo escenario es la estabilidad con tecnología verde. Es decir, que gracias a nuevas tecnologías lograremos bajar de este pico un tanto peligroso y lograremos estabilizar el uso de energía y recursos y también el crecimiento de la población y también la contaminación y nuestra forma como lidiar con esto a un nivel alto que siga estable para siempre, siempre, siempre. Esto es el escenario que nos venden los gobiernos y las corporaciones cuando hablan de sustentabilidad, ¿sí? Suena muy bonito, pero hablando al nivel sistémico, este escenario incluso es menos probable que el anterior. El tercer escenario, el amarillo que pongo acá, que se llama descenso energético, considera que muchos de los recursos claves que necesitamos los humanos para poder vivir, empezando por el petróleo, pero viendo también a suelos fértiles o agua o biodiversidad, pues todo está en descenso, en decrecimiento, y todo esto son como piezas fundamentales para que podamos prosperar como individuos, familias, comunidades y cultura en este planeta. Y considerando que esto va en declive a todo nivel, tiene que haber algún declive también en la expresión de la civilización. Este escenario lo llamo descenso energético, ¿sí? Pero este escenario amarillo lo quiero contrastar fuertemente con este escenario negro que se llama colapso, fin del mundo 2012, especialmente en torno al 2012, pues hubo muchísimas historias apocalípticas, que también la apocalipsis pues es una historia que desde la Biblia nos cuentan,
pero ninguna civilización, y también muchas películas hollywoodenses, pero ninguna civilización termina de hoy a mañana, ¿sí? Estos son como los 4 escenarios. Personalmente creo que el tercer escenario, el descenso energético, es el más probable, y veo permacultura como una forma creativa para actuar también en respuesta a este escenario, ¿sí? ¿Qué es un descenso energético? Siguiente transparencia, número 6. Es menos rendimiento neto energético para sostener la humanidad. Existen todas las nuevas tecnologías, pero si los miramos de una forma más entretenida, nos estamos dando cuenta que muchos no tienen el mismo rendimiento neto energético, es decir, la cantidad de energía que va para fabricarlos en relación con la cantidad de energía que nosotros estamos cosechando. Es solo la ganancia que realmente queda extra como una energía que nosotros podemos utilizar para hacer otra cosa. En el futuro nos cuesta cada vez más energía obtener energía, entonces queda menos energía como para hacer mucho más cosas, ¿sí? Si lo vemos de una forma optimista, podemos visualizarlo como un descenso suave, como un globo que regresa a la Tierra después de un vuelo increíble, después que pudimos ascender a increíbles alturas, pero ahora es tiempo de regresar a la Tierra de donde partimos alguna vez. Y esto es algo que veo no solo negativo, sino al contrario, lo veo también como una oportunidad para poder empezar a reconectarnos con la esencia de la misma vida, ¿sí? Este descenso puede reflejar el ascenso energético, puede ser rápido durante las próximas décadas y siglos, y luego estar más lento a través de los siglos. Pero personas quienes no están preparados a esto, probablemente sean tomados un poco por sorpresa. No sé cuánta gente ha ido en una montaña rusa. La primera bajada siempre es la más fuerte, donde a uno le da el vértigo, pero conforme que sigue el viaje en montaña rusa, pues también nos vamos a acostumbrar a los loopings y a las curvas, y hasta que a lo mejor le vamos a encontrar un cierto gusto a todo esto, ¿sí? Vamos a la siguiente transparencia. Yo voy a relacionarlo un poco con la producción de alimentos. La agricultura, la que nos alimenta actualmente, que está basada en agroquímicos y todo un sistema industrial, actualmente no produce energía, sino consume energía. Nuestra agricultura es absolutamente dependiente de combustibles fósiles para las máquinas, para los fertilizantes, para el transporte, para el procesamiento y luego para que las mercancías nos lleguen a los supermercados y a la casa. Se consumen actualmente entre 7 y 10 calorías de combustibles fósiles para producir una sola caloría de alimentos. Nuestros suelos están empobrecidos y dependen ahora de fertilizantes, y la agricultura orgánica, si bien puede contrastar esto, pero necesita un poco más de tiempo. Nuestros climas son inestables y esto es difícil para un campesino. Yo que estoy trabajando en esto, pues me doy cuenta que cada vez es menos previsible, ¿sí? La biodiversidad cultivada, es decir, la diversidad de semillas y cultivos que tenemos, se ha reducido dramáticamente en los últimos 50 años, y esto tiene que ver especialmente con la realidad que haya cada vez menos productores, cada vez menos campesinos, y cada vez más mandamos la producción de los alimentos a los grandes consorcios y a las grandes empresas, ¿sí? Es decir, que este es el último tema. Cada vez hay menos personas quienes realmente tienen idea de cómo sacar alimentos de la tierra, ¿sí? Vamos a la siguiente transparencia. ¿Seguimos ahí? ¿Pregunta? ¿Sí se me escucha? Sí, todo bien. Todo bien, Holger. Todo muy bien, Holger. Todo bien. Perfecto, muchas gracias. No quiero nomás, como no... Es un poco raro hablar aquí. Normalmente estas conferencias los hago en auditorios y uno ve cómo la gente reacciona, ¿sí? Bueno, aquí están los supuestos fundamentales que son muy importantes, que son supuestos. Un supuesto es lo que yo supongo que me va a traer el futuro y es la base de las decisiones que hago todo el tiempo. Raras veces se articulan estos supuestos, porque es algo que supongo. Y los supuestos fundamentales que fundamentan también a la permacultura son un tanto diferentes
a los supuestos que se manejan generalmente en la sociedad. Primer supuesto para mí, seres humanos, el Homo sapiens, somos parte de la naturaleza, no somos algo aparte, somos de carne y hueso, nacemos, llegamos eventualmente a nuestro florecimiento y cuando nos morimos, literalmente nuestro cuerpo se ha descompuesto. En el caso ideal, si me entierran bajo algún árbol o algo así, mi cuerpo será descompuesto por los microorganismos y por los lombrices y ellos van a adquirir las mismas moléculas de mi cuerpo para que a lo mejor después sean absorbidos por un árbol. Entonces esta noción que estamos separados, pues es una ilusión. Somos, a pesar de que vivimos en ciudades y a veces estamos en ambientes que consideramos artificiales, aún así somos naturaleza. Este increíble crecimiento del Homo sapiens y de nuestra cultura durante los últimos 200 años tienen que ver con una inyección de energía que no nos pertenecía realmente, que no era. Sin petróleo, carbón y gas no hubiéramos llegado a la modernidad del día de hoy, y todavía hoy en día más del 70% de la energía que necesitamos para que el mundo funcione como funciona actualmente viene de origen fósil. Es una gran carga de energía que raras veces reconocemos a la Tierra por el trabajo de 60 a 80 millones de años para entregarnos estos combustibles que nosotros nos hemos encargado de más o menos quemar la mitad de estos durante los últimos 250 años, ¿sí? La crisis ambiental que vivimos es de efectos tan grandes que realmente no podemos predecir qué va a suceder. Es decir, que es un duro golpe al drama del control del ser humano. La biodiversidad, a su vez, está amenazada por nuestra forma de vivir y nosotros dependemos de esta biodiversidad, ¿sí? Dependemos de ecosistemas sanos para poder desarrollar nuestra cultura, cualquier cultura que sea. Y al ir descendiendo la extracción de combustibles fósiles y otros recursos básicos que tienen su límite, habrá algún retorno a un modo de vivir menos consumista, sea por voluntad, que nosotros decidimos vivir más simplemente por nuestra propia convicción, o sea porque la naturaleza nos va a poner este límite. Vamos a la siguiente en transparencia. En este escenario puede ser un escenario que sea un poco oscuro para algunas personas, pero también cada crisis presenta una oportunidad. Si energía y recursos en su precio van a subir, esto va a motivar a la conservación de energía y otros recursos no renovables, estimulará también las industrias primarias y economías más rurales. Las emisiones de CO2 sean más rápidamente reducidos que a través de la política o inventos tecnológicos, y agricultura orgánica y de bajos insumos pueda competir por fin contra el uso intensivo del suelo. Siguiente, transparencia. La reducción de la movilidad de la gente y de los bienes y servicios, porque con menos energía probablemente nos vamos a poder mover un poco menos, va a hacer que los productos locales sean más competitivos que los importados. Estimulará a su vez la autosuficiencia, reparación, reciclaje, reuso. Incrementa también la interacción y el intercambio en las comunidades. Vamos a comenzar a hablar un poco más con nuestros vecinos, ¿sí? Reactivará también la economía local y del hogar, es decir, vamos a apreciar un poco mejor nuestras respectivas localidades donde estamos viviendo. Siguiente, transparencia. Esta relocalización trasladará poder y respeto hacia personas, por ejemplo, mayores adultos que tienen todavía estas habilidades de autosuficiencia. Eso es algo que a mí me gusta mucho, vivir en el campo, en zonas rurales de México, porque todavía me encuentro con los viejitos que sabían cómo era la vida sin electricidad y sin tantas comodidades. También los que pueden trabajar físicamente sean quizás más valorados.
y los que están aplicando criterios de permacultura, quizás es un poco presumido, pero yo creo que tendrán alguna ventaja competitiva frente a personas quienes no tienen estos principios más integrados a su propia vida. Siguiente transparencia, regreso a permacultura. El origen de la palabra es simple: permanente y agricultura. Así se inició esto durante los años 70, durante la primera crisis energética, que fue bastante poco mencionada aquí en México, pero en mi país natal, en Alemania, esta palabra pues está... esta crisis energética durante los años 70 fue bastante discutida. Después, durante los años 80, con toda la globalización y el neoliberalismo, salió de la agenda, pero y permacultura se mantuvo como en el margen, y de hecho siguió evolucionando gracias a miles de personas en todo el mundo quienes estaban adaptando estos principios, ¿sí? Vamos a la siguiente. Australia, gracias a la colaboración entre dos personas muy capaces. Uno se llama Bill Mollison y el otro era su estudiante en la Universidad de Diseño Ambiental de Hobart, en Tasmania, se llama David Holmgren. La tesis universitaria de David Holmgren en esta universidad posteriormente fue editada por su maestro Bill Mollison y apareció en 1978 en un libro que se llama Permaculture One, Permacultura 1, que fue un éxito que nadie se esperaba. Fue un bestseller, fue traducido a 8 lenguas y de un momento al otro puso permacultura como en el debate acerca del futuro de la humanidad. Posteriormente, Mollison y Holmgren tomaron formas muy diferentes de expresar permacultura. Bill Mollison viajó por todo el mundo, se hizo conocer, ganó varios premios y publica en el 1988 una enciclopedia que se llama Permaculture A Designer's Manual, un manual de diseñadores, un libro grande de más de 500-600 páginas, y es toda una enciclopedia acerca de diseños innovadores para regenerar espacios naturales. También está David Holmgren, a su vez, hizo lo opuesto. Él, en vez de viajar y promover permacultura por todo el mundo, más bien se compró su granjita, siguió estudiando y puso en práctica estos principios en uno de los lugares que hoy está considerado a nivel mundial como uno de los mejores lugares de demostración de estos principios. Y 25 años después del primer libro, saca Permaculture, Principios y Senderos Más Allá de la Sustentabilidad, que es el libro que él publicó en 2002, y desde el año pasado, desde hace 2 años, este libro también existe en lengua española. En todo esto no quiero dejar de mencionar a alguien, un especial japonés que se llama Masanobu Fukuoka, quien sacó paralelamente a permacultura sus propias conclusiones de 30 años viviendo en la naturaleza, inventó una corriente que se llama agricultura natural y publicó este libro One Straw Revolution, la revolución de una brizna de paja. Este libro, si lo buscan en internet, lo van a encontrar en español para bajar. Es un libro filosófico que se basa también mucho en la filosofía zen, en el budismo zen, y lo aplica estos principios a la agricultura y a un estilo de vida regenerativo. Esto es un poco de la historia. Después han sucedido obviamente muchos más eventos, han salido cientos de libros ahora, quizás en todos los países. Vamos a la siguiente transparencia. Lo más importante es que permacultura habla sobre el diseño, cómo podemos realmente diseñar sistemas regenerativos, sistemas más funcionales en comparación con el diseño de los actuales sistemas que cada vez más nos muestran que son quizás completamente disfuncionales. Y quizás es importante ver todo esto desde abajo. Necesitamos nuevos principios éticos, nuevos valores fundamentales. Permacultura propone de realmente diseñar nuestra cultura, rediseñarla desde los principios mismos, desde los valores fundamentales, que actualmente no están bien claros.
Estos a su vez informan una serie de principios ecológicos que los llamamos principios de diseño. Después vienen, estos informan a su vez metodologías y herramientas que vamos a usar para diseñar. Después vienen, estos informan a las estrategias, que es la metodología y las herramientas multiplicado por tiempo. Después vienen las técnicas y especificaciones que luego nos llevan a alguna solución de diseño. Y obviamente esto funciona al revés. Si alguna solución no funciona, a lo mejor tenemos que revisar las técnicas y especificaciones, o esto nos lleva incluso a revisar estrategias, metodologías. En algún momento, pocas veces, a lo mejor tenemos que cuestionarnos acerca de los principios de diseño, y hay también momentos cuando nos tenemos que cuestionar nuestros valores fundamentales. Siguiente transparencia. Voy a meterme un poco a los principios éticos, nuestros valores fundamentales, ¿sí? Que son muy sencillos y no son únicos de la permacultura. De hecho, nosotros las hemos, entre comillas, robado, las hemos pirateado de muchas tradiciones espirituales, de comunidades rurales, de nuevas ecocomunidades y también de los valores fundamentales de muchos pueblos indígenas en todo el mundo. Hay diferentes formas de articularlas. En permacultura lo simplificamos un poco. Vamos a empezar, primer principio, primer valor fundamental: hay que cuidar la tierra. No tanto esta forma abstracta que hay, que la tierra es como una mascota, que la vamos a apapachar y todo esto. Obviamente eso es importante, pero creo que hay que reconocer que la tierra como sistema es mucho más grande que nosotros. La tierra no necesita cuidado en el sentido de que hay, que pobrecita, que nosotros te vamos a curar. Siempre he tenido cierto rechazo acerca de esta lema ambiental que se llama salvemos al planeta, porque creo que el planeta no necesita salvación. Yo soy muy optimista en relación con el planeta Tierra y su capacidad de sobrevivir y mantenerse con vida. La Tierra no tiene tiempo, tiene miles y millones de años de tiempo, y ella tiene este tiempo para regenerarse también del impacto que nosotros estamos causando. Pero si hay lugar para una especie que se llama a sí misma Homo sapiens, esto es obviamente otra pregunta. Cuidar la tierra, mi recomendación es: comienza a cuidar la tierra ahí donde estás. Yo lo veo como reconstruir capital natural. Ahí estoy utilizando conscientemente un lenguaje empresarial, pero veo muy importante que comencemos a meter otra vez a la alcancía, a restaurar suelos, sistemas de agua, biodiversidad, árboles y la riqueza de semillas, porque esto es nuestro sistema de apoyo vital para poder prosperar como personas en el planeta. El segundo principio ético, cuidar a la gente, pone el ser humano en el centro de las operaciones. Tenemos que cuidar a nuestros vecinos y no solo pensar en la otra punta del planeta, sino cuidar a la gente. Pues yo propongo regresar al principio de la casa. Comencemos a cuidarnos a nosotros mismos, a nuestras familias, a los seres queridos y a los vecinos y a la comunidad, porque ahí es donde más poder e influencia tenemos para hacer cambios positivos y donde también estos mismos cambios nos van a retroalimentar positivamente. Y el último principio es compartir con justicia, compartir con equidad. Y ahí pongo como dos enunciados. Por un lado, celebremos la abundancia de la naturaleza, pero aceptemos que la naturaleza tenga límites. Actualmente creo que pensamos al revés. No estamos creyendo que la naturaleza es abundante, sino la tenemos que arreglar para que sea abundante. Necesitamos tecnologías, necesitamos fertilizantes, necesitamos tractores, necesitamos todo esto, y luego no estamos dispuestos a aceptar que este planeta tenga sus límites, que el sistema de la Tierra tenga límites. Somos como adolescentes que queremos todo ahora y sin consecuencias. Y obviamente de compartir con equidad también nos puede llevar a establecer límites a consumo y también a la población. No podemos seguir duplicando nuestra población humana cada 35 años. Estoy consciente que esto es un problema ético
muy profundo y que quizás necesitaríamos varios años para de alguna forma o varias generaciones para reajustar esto a la realidad. Pero yo creo que es importante pensar que también algo de los bosques, algo de los suelos, algo del agua, algo del petróleo, fierro y todos estos minerales también lo tenemos que compartir con las generaciones futuras, que eso es algo que muy poco se habla, cómo podemos compartir entre los 7.000 millones de personas quienes estamos actualmente vivos en el planeta, pero pocas veces se habla o se piensa en qué pasa con las futuras generaciones. Sigo con la siguiente transparencia. Menciono los principios éticos. Estos tres que acabo de mencionar son como el centro de una rueda. Y alrededor hay como 12 principios de diseño, que ahora no los voy a mencionar porque pues es todo un curso. No los voy a detallar, pero ahí por lo menos las pongo. Es bastante normal que personas novatos en esto que quieren buscar aplicar estos principios ecológicos, los principios que vienen de la ciencia de la ecología, a su vida diaria, que se confunden. Eso es muy normal, a mí también me ha sucedido. La recomendación es cuando nos confundimos, vamos al centro, preguntemos literalmente cada acción, cada proyecto, cada negocio que quiero hacer. Ayuda a cuidar la tierra, ayuda a cuidar la gente, ayuda también para compartir con más equidad los recursos y capacidades en este planeta. La idea es literalmente de meter todos estos principios a cualquier aspecto de nuestra vida, no solo a nuestra interacción con los ecosistemas, sino también a la forma como construimos, a la forma como estamos, como se dice, como trabajamos con la tecnología y con las herramientas que usamos, pero también en los ámbitos invisibles como la educación y la cultura, la salud y la espiritualidad, también en la forma de la economía y de las finanzas y también en el ámbito de la comunidad y de la gobernanza. Quizás de esta forma, aplicando principios a todo lo que hacemos, podemos comenzar a construir una cultura verdaderamente sostenible y regenerativa. Siguiente transparencia. Vamos a meter un poco de prácticas. No me va a alcanzar el tiempo para como que detallar todos los 65 transparencias que había preparado para esto. La primera parte era más pesada porque era más conceptual, pero vamos a darle un poco de vida a todo esto antes que cerramos. Seguramente pronto me van a decir que ya se acaba esto. Entonces, como vamos a ver, algo que estamos haciendo nosotros como familia, nuestra familia se llama Tierra Amor, tenemos una página que se llama tierraamor.org, ahí pueden ver mucho más de lo que estamos haciendo y también mucho más material acerca de permacultura. Nosotros tenemos una pequeña granjita en Erongarícuaro, Michoacán, a orillas del lago de Pátzcuaro, muy cerca de Pátzcuaro, Michoacán. Es un terreno de 2.500 metros cuadrados. Vamos a la siguiente transparencia. Ahí vemos un pequeño plan conceptual. De hecho, ya no está tan actual porque ya cambió otra vez. Necesito actualizar este dibujito otra vez. Nosotros producimos parte de nuestros alimentos, reciclamos agua, captamos agua de lluvia, producimos un poco de huevo, carne a muy bajo nivel y también todo el agua de desecho se recicla en el mismo terreno. Siguiente transparencia. ¿Seguimos? ¿Hola? ¿Hay alguien acá? Todo muy bien, Holger. Sí, ya todo está la perfecto. Siguiente. Sí, entonces vamos a ver algunas fotos recientes. Tenemos un bosque comestible, que es todo un concepto que también parte de la permacultura. Un bosque organizado en diferentes niveles que produce una amplia diversidad de frutas. Esto no está intentado necesariamente para la venta, sino primero para el intercambio, para alimentar a nuestra familia y segundo también para cuando hay excedentes compartir, es decir, vender o intercambiarlo con
personas vecinas en la comunidad. Tenemos aproximadamente 150 a 180 diferentes especies útiles creciendo en nuestra granja. Este conteo no lo hice yo, sino lo hicieron algunos estudiantes de biología que recientemente visitaron y estudiaron nuestro lugar, ¿sí? Es decir, que ahí hay algunas fotos. Siguiente transparencia. También tenemos sanitarios secos y composteros. Este estiércol que después de un debido tiempo de descanso se recicla y se mezcla en pilas de composta alta junto con el estiércol de las gallinas y también junto con toda la biomasa que llega de aquí, del chaponeo de los terrenos, y fabricamos compostas muy potentes, además apoyadas por la técnica del biochar, del biocarbón, y también harinas de roca y harinas de hueso, para fabricar compostas muy nutritivas que están destinados a mantener la fertilidad y aumentar cada vez más la fertilidad de nuestros terrenos, ¿sí? Si les interesa más investigar sobre el tema del carbón y del biocarbón, les invito mucho a simplemente teclear Tierra Preta en el Google, y posteriormente van a encontrar un montón de historias que son de las más esperanzadoras del momento presente. Siguiente transparencia. También trabajamos un poco en agricultura orgánica y regenerativa en parcelas ejidales junto con una familia campesina en la zona. Ahora es el tercer año consecutivo que nosotros hacemos todo este proceso, desde la siembra del maíz hasta el compostaje, hasta luego la fumigación con productos orgánicos de elaboración propia, hasta luego la cosecha, el desgrane y luego la fabricación de la misma tortilla. Esto es algo que nos conecta mucho también con los procesos naturales y nos conecta literalmente con la fuente de vivir. Esto es algo que no sucede obviamente en el terreno de la granjita, porque tenemos solo 2.500 metros, sino para esto compartimos un terreno con una familia campesina de la zona. Siguiente transparencia. También tenemos algunas ecotecnias como cisternas donde capturamos el agua de lluvia para cuando hay exceso, como en este tiempo, para luego guardarlo y tenerlo accesible en otros momentos cuando hay escasez. También tenemos un horno que hemos construido recientemente en un taller, en un curso para hacer pan. Esto es a base de un tambo. Y luego le hicimos algunas modificaciones y ahí hacemos pan, y ahora con los vecinos talleres semanales para compartir esto con nuestros vecinos. Siguiente presentación, siguiente transparencia. Zanjas de infiltración son otras cosas que tenemos ahí para evitar escurrimientos de agua por la superficie, lograr infiltrar estos al subsuelo para recargar mantos acuíferos y también para evitar la erosión y el hecho que el lago de Pátzcuaro se siga llenando con tierra y asolve. Capturar. También tenemos una bici desgranadora y bici molino, producto de nuestros amigos de una iniciativa que se llama bicimáquinas.com, un grupo de jóvenes de Guadalajara quienes se han dedicado a perfeccionar esta ecotecnia y ahora lo han llevado a un nivel comercial. Siguiente presentación. Mi esposa, quien es una curandera, psicóloga, pero también trabaja con plantas y la arbolaria, pues está haciendo uso de las plantas medicinales que nosotros estamos cultivando en el terreno, fabricando una serie de tisanas, tinturas, cremas para apoyar la curación de una forma natural. Siguiente transparencia. También nos gusta mucho el tema de la ecoconstrucción. Las casas están hechas de barro, pero no solo de esto, sino también de otras técnicas, desde la paja reca, paja arcilla y otros tantos. Existen como más o menos 10 diferentes a 15 diferentes técnicas de cómo podemos construir con barro, con arena, con paja, con biomasa, con madera, que son todos materiales renovables a escala humana. Siguiente transparencia. Bueno, también tenemos un programa educativo,
últimamente este no se expresa aquí en Michoacán por la situación de inseguridad que estamos viviendo ahora en la zona. Entonces estamos muy abiertos a recibir grupos, pero lamentablemente hay pocos quienes quieren ir a visitarnos aquí por las malas noticias que se difunden en todo el país, en el mundo acerca de Michoacán. Estamos también muy dispuestos a viajar y a hacer estos talleres en otros lugares donde hay personas interesadas y lugares adecuados para hacer esto, ¿sí? Ahí abajo nuevamente nuestra página de internet. Ahora bien, iniciará toda una serie de otras cosas que tienen que ver con la permacultura en la práctica, que ya no son exclusivos a mi propio proyecto que estoy llevando a cabo aquí con mi familia, sino ya tiene como todas otras implicaciones, son fotos y también prácticas que yo he recogido en todo el mundo porque llevo más de 22 años en esto. Entonces me imagino que pues existen muchas formas de hacer permacultura, pero mi pregunta ahora a los moderadores es, ¿queda todavía tiempo para repasar esto? Si no, esta presentación pues queda en dominio público y la pueden revisar todo esto en sus casas. Muy bien, Holger. Sí, ¿no quieres que se haga una...? Ya se me acabó mi tiempo, ¿verdad? Sí, ya se acabó el tiempo. ¿No quieres que se haga una vista rápida de lo demás de la presentación? Y sí, lo podemos pasar muy rápido. Yo lo voy a decir como... son así expresiones de permacultura y diferentes ámbitos. Entonces vamos a empezar a hacerlo muy rápido. Vamos siguiente. Necesitamos aprender cómo funciona un suelo. En permacultura nos inspiramos en cómo funciona la tierra. Y lo más importante y lo más interesante para mí es, vayan a investigar cómo funciona un suelo. Esto es algo alucinante. Lo que pasa en la primera capa de los 5 centímetros de la tierra es algo realmente fascinante y es algo que casi es espiritual. Entonces, pues ahí mi invitación siguiente, pues ahí se trata de, al lado izquierdo tenemos un suelo sano, vivo, con biología, y al lado derecho tenemos un suelo degradado que necesita, y el arte es cómo llevamos un suelo que está tipo derecha, que a lo mejor tiene nutrientes y minerales, pero no tiene biología, cómo hacemos que sea otra vez un suelo como el que tenemos en la mano izquierda, ¿sí? Siguiente, transparencia. Pues esto es toda la idea de agricultura regenerativa que estamos practicando. Existen más de 40 diferentes formas de cómo enriquecer suelos y algunos son tan sencillos que a la gente se ría cuando estamos haciendo esto. Siguiente, transparencia. Bueno, también para esto hay que valorar y rescatar la experiencia de los campesinos de tercera edad. Esto es uno de mis maestros, don Agapito Ortiz. Acabo de estar con él todo un día ayer en La Milpa. Y ha sido para mí, aparte de todos los otros maestros que he tenido, un maestro de suma importancia. Siguiente, transparencia. Diseño hidrológico Keyline. Explicando esto es un poco difícil en tan poco tiempo, pero ahí les dejo esta idea, porque esto es una forma como llevar estos mismos principios de esta escala de traspatio y granja familiar a una escala mucho más amplia, incluso de varios cientos y hasta miles de hectáreas, ¿sí? Diseño Keyline también viene de Australia, incluso es previo a la permacultura. Siguiente, transparencia. Pues vamos a regresar a la escala familiar. Por lo pequeño que parezca, al trabajar la producción de alimentos a escala familiar es la forma más eficiente al nivel energética que existe para producir alimentos. Y eso se puede hacer prácticamente en cualquier lugar. Siguiente, transparencia, incluso la próxima, incluso en las mismas ciudades, en la Ciudad de México está iniciando en estos momentos un gran movimiento de agricultura urbana, y parte de esto tiene que ver a grupos como Sembradores Urbanos, Cultiva Ciudad y otros, Azoteas Verdes, quienes han sido pioneros en todo esto. La producción de alimentos tiene que regresar ahí a donde vive la gente. Siguiente, transparencia. Bueno, esto es otra vez más amplio. Centro, la cooperativa Las Cañadas en Huatusco, Veracruz. Este es uno de los mejores ejemplos
de regeneración de un terreno amplio que antes era un potrero para vacas hasta un ecosistema diverso y productivo, y les recomiendo mucho que tomen algún curso de esta cooperativa que ya tiene más de 20 años de experiencias para compartir. Siguiente, bosque comestible. Ahí vemos el dibujo esquemático. No voy a seguir más de esto. Pronto en la cooperativa Las Cañadas habrá un curso con uno de los mejores exponentes de esto, que se llama Eric Tonsmeyer. Siguiente, otro lugar esquemático de un bosque comestible. De hecho, es como un bosque de guacamole. El aguacate como árbol grande, el limón como árbol chiquito, luego la lechuga, luego el cilantro, el ajo, el limón. Todos los ingredientes de un guacamole los podemos crecer juntos, algo que antes estaba normal en todos los traspatios que conocí en esta zona cuando llegué a México hace 20 años, pero cada vez más hemos perdido estos huertos de traspatio. Siguiente, transparencia, una foto de un bosque comestible ya avanzado donde se ven los diferentes niveles. Siguiente, transparencia, es lo mismo pero ya en una zona tropical, donde creo que esto es la única forma para producir alimentos de una forma sostenible a largo plazo. Esto es una foto de Nicaragua. Siguiente, transparencia. Eso es un diseño de un bosque comestible que queremos establecer en la ciudad, en la glorieta entre Tlalpan y no me acuerdo, Tlalpan y Periférico. Ahí están estos monumentos y nos han invitado a diseñar un bosque comestible urbano en esta misma glorieta. Por el momento estamos buscando fondos, pero ahí siguen algunos de los planes, siguen la siguiente. Estos son algunos renders en computación, cómo se pueden ver algún día estos mismos lugares. Siguiente es otra propuesta sobre la misma glorieta en un plan esquemático. Siguiente, esto es pues ya el render de este último plan, porque me pidieron que no ponga tantos árboles, algo que me dolió mucho, pero bueno, eso es importante. Siguiente, transparencia. Nos encanta mucho buscar alimentos especiales en todo el mundo y permacultores estamos casi adictos a buscar nuevas especies productivas que quizás vienen de otros lugares, pero se pueden adaptar a nuestros propios contextos climáticos. Pino piñón es, por ejemplo, mexicano, ¿sí? Pero lo hemos sembrado también exitosamente en otros lugares. La nuez macadamia llegó a México desde Australia, pero es un increíble carbohidrato y es una nuez perenne que se puede cultivar y se puede dar durante varios años. La malanga taro viene de Nueva Guinea, pero se cultiva con éxito en Colombia y también en la zona de Veracruz, bosque de niebla de México. El hongo shiitake viene de Japón, es un hongo anticancerígeno, es un hongo medicinal y muy nutritivo que se puede cultivar aquí en México. La pitaya, bueno, viene de México, pero lo he visto en muchos otros lugares también. Somos muy creativos en esto de buscar nuevos alimentos. Estos nomás son 5 ejemplos de fácil unos 300-400 especies. La humanidad puede consumir casi 5.000 especies, pero en nuestra dieta diaria hay solamente 20. Hay mucho por descubrir en este nivel. Siguiente, transparencia. Obviamente trabajar creativamente con animales domésticos ha sido también alguna cosa importante de permacultura. Abajo ven un tractor de gallinas. Y esto es como un gallinero en tamaño de una cámara de hortalizas. Yo pongo este gallinero ahí, pongo ahí 2 o 3 gallinitas a trabajar y en 2 días ya me han arado y fertilizado una cámara de cultivo y ellos no cobran salario y están felices al mismo tiempo. Entonces, esta combinación de animales y usos para otros fines es algo que nos interesa mucho en permacultura. Siguiente, transparencia. Nos interesa mucho también conservar no solo la biodiversidad silvestre, sino la cultivada. Como lo dije anteriormente, hemos perdido mucha variedad de semillas. Y entonces en el contexto de permacultura está mucho esta idea de hacer casas y bancos de semillas para conservar antiguas variedades criollas y crear nuevas variedades criollas que están adaptadas a los mismos contextos climáticos y culturales de una cierta zona. Siguiente, transparencia.
Pues me lleva a la silvicultura, cómo trabajamos creativamente con los bosques. Es necesario establecer bosques y cobertura vegetal en todo México, casi en todo el mundo. Hemos perdido mucho de esto. Bueno, ahí hay dos maestros míos, uno es de Alemania, con quien estudié mucho, y luego esto es una contraparte en México, don Carlos Caballero, de Tlaxcala, que es uno de los grandes pioneros del manejo regenerativo de bosques y reforestación en este país. Siguiente transparencia. Obviamente vamos a llevar esto al ámbito de la ecoconstrucción. Diferentes formas de construir con paja de paja, con tierra, con barro, con paja, techos naturales. Siguiente con transparencia, pisos también de tierra, pero de lujo, como pueden ver aquí. Siguiente transparencia, pues estos son algunas casas que vi en mis viajes a América del Sur, en Colombia, donde se construye mucho con el bambú guarua, y quienes han sido pioneros en todo Latinoamérica en rescatar esta forma de construir. Siguiente transparencia, diferentes ecotecnias, desde filtros de aguas pluviales hasta bombas manuales y semi-tecnológicos. Una licuadora manual, lamentablemente esto todavía no existe en México, pero lo tenemos que importar de otros lugares. Estufas solares, todo esto es parte también de permacultura. Siguiente transparencia. Esto es usando una técnica mexicana que se llama ferrocemento, construir con tanques. No estamos en contra del cemento, pero el cemento es un material con mucha energía incorporada, es decir, que es un material con gran valor. Este valor es mucho más que se refleja en el costo. Por esto yo suelo hacer mis casas de barro y tierra, pero cosas importantes como el agua, por ejemplo, para esto sí utilizo pequeñas cantidades de cemento. Tenemos en nuestra granja 4 tanques de ferrocemento para cosechar el agua del cielo, y casi estoy ahora autosuficientes en agua durante todo el año, autosuficiente. Siguiente transparencia. Sanitarios composteros y secos, vemos todo desde un modelo rústico hasta uno de lujo. Podemos también ahorrar agua no utilizándolo para cosas para lo cual no es necesario. Es mucho más fácil tratar el estiércol de una forma higiénica en la tierra que en el agua. Siguiente transparencia. Bueno, ¿cómo trabajamos con aguas grises? Drenaje enramado es una técnica que a mí me gusta utilizar mucho. Estamos usando aguas grises no tan contaminadas para el riego de árboles frutales, apoyados por filtros naturales que se basan en paja y olotes y todo esto. Siguiente transparencia. No estoy en contra de los combustibles fósiles, pero es una diferencia si gasto gasolina para irme de aquí al súper, o si yo gasto unos 200 litros de diésel para hacer, por ejemplo, una presa como la vemos aquí. Y esto es algo que puede ser mantenido por futuras generaciones con herramientas de mano, y puede hacer una gran diferencia en el futuro en descenso energético, cuando quizás no tenemos tantas bombas para llevar el agua, acceder al agua de 500 metros de profundidad del subsuelo, y dependeremos otra vez de lo que la naturaleza nos da naturalmente. En el mismo contexto quiero mencionar las celdas fotovoltaicas y también los calentadores solares. Son materiales con mucha energía incorporada, son técnicas con mucha energía incorporada, y una vez que uno vive con esto, yo vivo con celdas fotovoltaicas desde hace 10 años, uno también se da cuenta de las desventajas y que no son tan prometedores como a veces nos lo pintan. Siguiente transparencia. También podemos aplicar principios de permacultura al ámbito educativo. Una de las cosas que hicimos como iniciativa familiar durante muchos años fue llevar proyectos de huertas y de educación ambiental a escuelas. Esto también tiene que ver con nuevas técnicas de enseñanza y educación en nuestros cursos de permacultura. Siguiente transparencia. También eso tiene que ver con volver a descubrir artes y oficios. Esta línea de fotos de arriba es un vecino mío que hasta hace 10 años era un chef de un hotel en Cancún, pero estaba harto de este trabajo. Tomó un curso de permacultura con nosotros y ahora vive aquí en el pueblo, y se hizo un herrero. Su materia prima son los deshuesaderos de coches, porque ahí recupera materiales y fierros de
motores y todo esto, y los transforma en herramientas, en cuchillos, en machetes, en hachas, en martillos y otros materiales de alto valor. Yo creo que él tiene una auténtica profesión postindustrial, ¿sí? Siguiente transparencia. Esto también lo podemos llevar a la cultura. Tenemos que dejar de ser consumidores de cultura. Mucha gente hoy dice que cultura es estar sentado en un cine y pagar y no hacer nada. Para mí cultura es hacer cultura, es decir, volvernos artistas cada uno de nosotros. Algunas fotos, obviamente mi amigo Sergio Guevara, un excelente titiritero, sumamente creativo. Esto de la foto es cuando lo conocí en 93, pero pues siga activo haciendo espectáculos hermosos con temas ecológicos. También las danzas circulares han sido parte de casi todos los cursos de permacultura que hacemos, y al lado también vimos a mis dos hijos hace muchos años cuando ellos empezaban a tocar música. Siguiente, transparencia. Podemos llevar esto también a la economía. La economía significa otra cosa que finanzas o dinero solamente. La economía es la administración del patrimonio, la administración de la casa. Es algo mucho más que una abstracción como el dinero. Partes son mercados de trueques, cajas locales, las monedas alternativas como el Tlaloc en la Ciudad de México, o también las ferias alternativas, las ferias ecológicas que están ahora surgiendo en todo el país. Siguiente, transparencia. Pues esto me lleva otra vez al tema del capital natural. Esos son los 4 capitales naturales eternos de la naturaleza. Agua elevada, aquí simbolizado por una cisterna de ferrocemento en mi terreno. 2, suelos sanos y vivos donde podemos crecer alimentos y podemos crecer bosques. Luego, bueno, el tercero es bosques, ahí simbolizado por un bosque comestible emergente. Y cuarto, semillas o biodiversidad. Si podemos lograr cada vez más poner el capital virtual en forma de dinero para reforzar estos 4 capitales naturales, tendremos asegurado un futuro próspero en este planeta. Siguiente, transparencia, salud y medicinas alternativas. 80% de las enfermedades se pueden curar sin recurrir a la medicina moderna. ¿Sí? Esto no es para quitarle mérito a esta medicina, pero simplemente siento ahora que la estamos sobreutilizando. Frente a nuestra casa tenemos una espiral de plantas y hierbas. ¿Sí? De esto podemos hacer tinturas, podemos hacer pomadas, podemos hacer tisanas. En nuestro pueblo hay varios quienes han hecho un pequeño negocio y también una pequeña ocupación de esto. Y esto me lleva al tema del nacimiento y muerte digna. Hoy en día muchos nacimos en campos estériles, en algún hospital, en contextos muy humanos, y muchas veces nos toca morirnos también en este contexto. Parte de eso también significa reflexionar sobre esto. Esto es mi hijo Merlín, hace 18 años, nació en la casa aquí en el Ongarícuaro con ayuda de una partera. Sí hicimos todos los estudios, sí hicimos todos los ultrasonidos, y cuando era claro que no había ningún problema, decidimos hacer el parto en casa con el respaldo de una amiga médica por si algún inconveniente hay que no se necesitaba. Siguiente, transparencia. Vamos a recopilar todo. Ahí están los 7 ámbitos. ¿Sí? Ya estamos cerrando. ¿Sí? Los 7 ámbitos los podemos visualizar en una flor. ¿Sí? Bueno, ahí lo ven, son estos mismos, los principios éticos y de diseño que mencioné al inicio, los podemos aplicar en todos estos ámbitos, y ahí lo vemos. Y con esto pues ya no más referencia a mi página de internet. Vamos a la última.